Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios porque podemos estar una vez más meditando en la palabra, llenándonos del Señor, de su presencia, adorándolo, elevando nuestro espíritu para que Él siga llenando nuestras vidas. Y una de las cosas que hoy debemos de reconocer es que Él ha sido bueno con nosotros. Y cuando alguien es bueno con nosotros, lo que podemos decir es gracias. Así que en esta mañana quiero pedirte que cierres tus ojos y le digas gracias al Señor. Con tus propias palabras, agradécele por este día, por esta mañana. Agradécele por su misericordia, por su llamado para ti, por su fidelidad. Agradécele cada detalle que ha tenido contigo, por tu familia, por tu vida, tu trabajo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dile gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Una vez más dile, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado a mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Quiero darte gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, te entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dile gracias, quiero darte gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Podemos decirle gracias al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros. Y gracias a su bondad, a su misericordia, a su fidelidad, es que hoy tú y yo podemos conocerle, podemos llegar hasta Él, podemos seguir sus pisadas. Hay muchas cosas de la vida de Jesús que a mí me impactan, y dentro de estas cosas que me impactan es las cosas incomprensibles que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. No me refiero solo a sus milagros y a liberar endemoniados y a atender a los que tenían dudas. No solo me refiero a las cosas incomprensibles de hablar con mucho nivel religioso y teológico con Nicodemo, por ejemplo, pero también atender al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, con las necesidades que tenían. Sino una de las cosas que a mí en lo personal más me impactan es a las personas que Jesús llamó y con las que se relacionó y a las que atendió y precisamente a
amigos, a los discípulos, a los alumnos que él escogió. Me parece incomprensible. Mateo capítulo número 4, por ejemplo, si usted me acompaña ahí, quizá deba meditar ahí a largo tiempo. Mateo capítulo número 4, cuando dice que yendo Jesús por el mar de Galilea, versículo 18, vio a dos hermanos, uno se llamaba Simón, o también llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y aclara el evangelio de Mateo y también los otros evangelios, Lucas, Marcos, que eran pescadores. A mí me sorprende, son cosas de las cuales no puedo comprender de Jesús, porque yo pensaría que Cristo, al venir aquí, escoger sus discípulos, sus alumnos, pues iba a escoger las mentes más brillantes, o iba a escoger las personas más reconocidas, o iba a escoger algunos otros maestros de la ley, o escribas, o fariseos, o de las personas pues más talentosas en cuanto a las escrituras se refiere, pero no fue así. Jesús nos sorprendió haciendo este llamado a estos pescadores, primero a Pedro y Andrés, y les dijo simplemente, síganme. Y el versículo 19 que nos relata la clase de llamado que Jesús les hace, que es el mismo llamado que nos hace a nosotros, dice, vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Versículo 20, ellos entonces al instante, quiero hacer énfasis en esto, al instante, inmediatamente, al oír el llamado de Jesús, dejaron las redes y le siguieron. Pero no solamente llamó a estos dos pescadores, a Pedro y Andrés, dice que pasando de ahí, vio a otros dos hermanos también, uno era Jacobo y otro era Juan, versículo 21, que remendaban sus redes, también eran pescadores, habían terminado sus labores, su trabajo, estaban ya remendando sus redes, preparándose para la siguiente pesca, y también los llamó, dice el versículo 21, simplemente así dice, y los llamó. Y ellos, una vez más, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Y le siguieron a qué? ¿A qué siguieron a Jesús? No veamos a Jesús y a su equipo así como un equipo de fútbol americano, Jesús al frente y sus discípulos atrás. No, los llamó para que le siguieran, para que vieran, para que aprendieran, para que le escucharan, para que le aprendieran cómo tratar al necesitado, para que aprendieran que el poder de Dios no tiene límites, como ellos tenían que ver cada milagro que Jesús hizo, tenían que ver cada milagro portentoso de resurrecciones que hizo, de liberar endemoniados. A esto los llamó Jesús, a que ellos comprendieran y vivieran de cerca, no solamente como amigos de Cristo, en una amistad o en una relación cercana, sino para que vieran el poder de Dios, porque ellos iban a ser sus seguidores. Cuando digo de seguidores, no solamente iban a seguir sus mandamientos, sino iban a seguir sus pisadas. Era a través de los discípulos que Jesús iba a permanecer haciendo su obra aquí en la tierra, y es a través de nosotros, sus discípulos, que Jesús sigue haciendo su obra aquí en la tierra. Y esto es muy hermoso, muy bonito comprenderlo, porque algunos de nosotros en algún tiempo de nuestra vida, o quizá aún hoy todavía, nos sentimos bastante nerviosos porque no podemos ofrecerle muchas cosas a Dios, o creemos que no tenemos muchas habilidades. Lo pongo en este contexto. A veces creemos que somos simples pescadores, pero sabes, el Señor a todos y cada uno de nosotros nos va siempre a sacar brillo, y Él va a aprovechar nuestras cualidades, sean las que sean. Jesús les hace un llamado de lo que podían ellos entender. Eran pescadores y Jesús los llamó diciéndoles, venid en pos de mí y yo os haré pescadores, pero no de peces, sino los haré pescadores de hombres. Porque Jesús siempre nos va a llamar con lo que somos, con las cualidades que tenemos, con lo que sabemos hacer, y Él va a potencializar esas capacidades de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a lo que Él ha preparado para ti y para mí, que son palabras, propósitos y vidas llenas de las bendiciones que Dios ha preparado para ti y para mí. Es por eso que hoy quiero meditar, y por eso mi corazón se inflama al pensar cómo Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, llamó a pescadores, primero a Pedro y a Andrés su hermano, y luego a Jacobo y a Juan. Y luego hay el versículo 23, que es con el que quiero cerrar esta porción. Es maravilloso porque dice, y recorrió Jesús todo Galilea. Y hay actividades muy específicas que Jesús hizo. No nada más iba por ahí por la vida a ver qué se presentaba o a ver qué hacía. No, Jesús tenía cosas importantes que realizar, y estos se engloban aquí: enseñando, predicando y sanando. Esto está en el versículo 23. Diga conmigo: predicando, enseñando y sanando. O enseñando, predicando y sanando. O sanando, enseñando y predicando. En el orden que usted quiera. Eso no importa. Jesús recorrió todo Galilea ya con sus discípulos para que lo vieran, para que trataran de aprender ¿qué?
lo que él enseñaba, cómo predicaba y cómo el poder de Dios sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y por algún tiempo ellos estuvieron siguiendo las pisadas de Jesús, precisamente para que cuando él muriera y resucitara y ascendió, nosotros como sus discípulos pudiéramos aprender de él, del grande poder de Dios que él quiere obrar a través de nosotros. Y esto es de lo que a mí me parece más incomprensible. Para mí las cosas más incomprensibles no son los milagros grandiosos que hizo. Hay unos que la verdad nos dejan boquiabiertos, pero lo más incomprensible es que él haya venido y se haya rodeado de esta clase de gente. No solo los pescadores, sino también, acabamos de ver hace algunos días, cómo el Señor llamó a Mateo en el capítulo número 9, si usted me acompaña por ahí rápidamente, cómo Mateo estaba sentado en el banco de los tributos, Mateo capítulo 9, versículo número 9, pasando de ahí en Capernaum, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Otra cosa incomprensible, otro llamamiento incomprensible. ¿Cómo es posible que Jesús llamara a unos pescadores, pero también llamara a un publicano o a un cobrador de impuestos? Esto es bastante significativo, por lo que hoy Dios ha puesto en mi corazón compartir contigo, porque los pescadores pues representan a la gente, ¿verdad? Que es una gente sencilla, común, corriente. Un cobrador de impuestos representa a alguien que sí tiene ciertos conocimientos de administración. En este caso conocían las leyes, sabían leer, escribir. De hecho, su trabajo era estar sentado en el banco de los tributos y escribir y apuntar quién había pagado, quién no había pagado, hacían cuentas, calculaban. Es decir, estoy hablando de mentes pues con ciertas capacidades, pero no quiero hacer énfasis solamente en las capacidades intelectuales de Mateo, sino que él estaba en una situación peor que en la de los pescadores. Los pescadores, pues bueno, era gente común, corriente, se mantenían al día, vivían así, pero un cobrador de impuestos, un publicano, pues no era bien visto, no era bien recibido. Y Jesús también lo incluyó dentro de sus discípulos. Y también quiero hacer énfasis otra vez cuando Jesús le dijo, sígueme. No está la palabra al instante, pero después del punto, Mateo mismo escribe que sin pensársela mucho, dice, y se levantó y le siguió. En Mateo 4 dice, y al instante le siguieron, hablando de los primeros dos pescadores. Hablando de los segundos dos, también dice, y al instante le siguieron. En el caso de Mateo, después del punto dice, y se levantó del banco de los tributos y le siguió. Y esto me hace recordar cómo tú y yo también hemos sido llamados por Jesús a seguirlo, porque Él quiere también a nosotros enseñarnos que veamos su poder. No podemos seguirlo humanamente porque Él ya vino, vivió, murió, resucitó, ascendió, pero a través de su Espíritu Santo Él quiere demostrarnos a ti y a mí cómo cuando nosotros le seguimos nos vamos a llenar de su presencia en primer lugar, pero también vamos a ser llenos de su poder y vamos a ser testigos del poder que Dios quiere obrar a través de ti y de mí, a través de su iglesia, a través de nosotros, sus seguidores, sus discípulos. Pero tendremos nosotros que estar dispuestos al instante, dejar las redes, levantarnos del banco de los tributos y seguirlo. Esto representa muchas cosas. Mateo, al levantarse del banco de los tributos, no solo estaba dejando su oficio, estaba dejando su vida antigua, su vida de pecado, sus privilegios, porque era una persona rica. Los pescadores no solamente estaban dejando su oficio, estaban dejando también su familia, lo dice ahí de Jacobo y Juan, dejando las redes, y a su padre, siguieron a Jesús. Y esto a veces nos parece bastante difícil de comprender, cómo es que somos llamados por Cristo para abandonar ciertas cosas o dejar algunas cosas. Pero no debe sorprendernos. El llamado de Jesús sigue siendo el mismo hoy día para ti y para mí. Creo que esto es parte de lo incomprensible del obrar de Cristo, cómo sigue pensando en ti y en mí a pesar de quién somos, a pesar de lo infieles que nos hemos comportado, a pesar de nuestras incapacidades como seres humanos o nuestras incapacidades como personas, cómo a pesar de nuestro pasado el Señor nos toma en cuenta y nos llama. Creo que tú y yo somos parte de las cosas incomprensibles de Cristo. No solo Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Mateo y cada uno de sus discípulos, ¿verdad? Cada uno tenía lo suyo como también nosotros, pero creo que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Definitivamente otro de los personajes a los cuales Jesús llamó, no para ser de sus discípulos, pero sí a seguirlo, que fue Zaqueo, Lucas capítulo 19, pues también fue incomprensible, ¿verdad? Llegando a Jericó,
pudieron haber pensado que se iba a quedar en cualquier casa, menos en la de Zaqueo. Pero ahí estaba ese chaparrito en el árbol queriendo ver a Jesús, y Jesús volteó y sucedió lo incomprensible, ¿va? Zaqueo, bájate porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y así sucedió. También puedo leer entre líneas que Zaqueo al instante descendió, ¿va? Del árbol para recibir a Jesús en su casa. Y creo que aquí es donde quiero tratar de meditar. En las cosas incomprensibles, esas cosas incomprensibles somos tú y yo, el llamado que Él nos ha hecho a ti y a mí a seguirlo. Tú y yo somos parte de lo incomprensible porque, siendo sinceros y honestos, el Señor pudo haber llamado a personas mucho mejores que nosotros, mucho mejores que tú y que yo, con mayores capacidades o gente de más iglesia o gente con más conocimiento de la Biblia. Sin embargo, Dios ha querido llamarnos a ti y a mí y a todos por igual a que le sigamos. Porque esto, y aquí es donde quiero centrarme, esto nos parece incomprensible, ¿sí? ¿Cómo a mí me va a llamar? Sí, es que el Señor no conoce límites. Su poder es suficiente para transformar cualquier vida y para cambiar cualquier vida, por muy sencilla que ésta sea, como pudiera ser la de los pescadores, y convertir a estos sencillos hombres en hombres llenos del poder de Dios. Es que Él puede hacerlo. ¿Cómo él puede transformar la vida de pecadores como son Mateo o Zaqueo? ¿Y cómo los llamó? ¿Y cómo es posible que pudieran ellos tener una nueva vida? Bueno, es que el poder de Dios puede hacerlo. Por eso Él no tiene límites en cuanto a llamar, a llamarte a ti, llamarme a mí. Y quizá hoy Dios quiera llamar a alguien a que le siga. Lo único que tienes que hacer, como dice aquí la palabra, es al instante dejar tus redes. Si tienes un momento de lucidez y hoy el Señor quiere llamarte y hoy escuchas su voz y sientes su llamado, tienes que hacerlo al instante. Tienes que aprovechar el día de hoy para seguir a Jesús. ¿Sabes? Lo que Él quiere al llamarte es enseñarte, predicarte, que veas su poder, porque eso es lo que Jesús vino a hacer. Enseñaba, predicaba y sanaba. Y sus discípulos somos testigos de lo que Jesús es capaz de hacer. Y ahora nosotros somos el instrumento que Él usa para que Él pueda seguir enseñando, predicando y sanando a los demás. Y sabes, este llamado se extiende a todas las personas. Ahí mismo en Mateo capítulo número 16, en el versículo número 24, que también está en Lucas 9:23, quiero usar Mateo porque es el evangelio que usé precisamente hoy, de cómo les llamó a los pescadores: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Pero ese llamado no solamente se limita a algunas cuantas personas, no, este llamado es para ti, es para mí, es para todos. Y casi con palabras idénticas y casi ampliando el llamado que les había hecho a los pescadores, Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Otra vez, si usted pone Mateo 4 y da vuelta, a los pescadores les dijo: venid en pos de mí. Y aquí Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, abriendo la posibilidad para ti, para mí, para todos los que escuchan su llamado. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Creo que este es el llamado ampliado que Jesús les hizo a sus discípulos cuando les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Quizá estos pescadores tenían sus anhelos en su negocio, en hacer crecer su empresa de pesca, pero aquí entra el niéguese a sí mismo. Cuando el Señor nos llama, tenemos que aprender a dejar nuestras redes, abandonar las cosas que el Señor nos pide que abandonemos y entonces seguir sus pisadas. Por eso Jesús amplía este llamado, Mateo 16: si alguno quiere venir en pos de mí. No solo es para Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Mateo, Zaqueo o los personajes que aquí nosotros conocemos y pudiéramos seguir citando. Este llamado también es para ti y para mí. Pero así como ellos, al instante, es necesario que tú y yo también respondamos al instante. Por eso es que Jesús dijo estas palabras, y creo que hoy voy a terminar centrándome en esto: si alguno quiere. ¿Qué necesitas para seguir a Jesús? No necesitas tener una vida transformada, ni ser el mejor de los hombres, ni tener muchas capacidades, ni tampoco ser el gran erudito o la mente inteligente de nuestra época. No necesitas recursos materiales, ni necesitas, lo único que necesitas es querer. Jesús dijo: si alguno quiere.
si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere. Pedro y Andrés quisieron. Al instante dejaron la red y le siguieron. Jacobo y Juan quisieron. Dejando la barca y a su padre, le siguieron. Mateo quiso. Levantándose del banco de los tributos, le siguió. Zaqueo quiso. Bajando del sicómoro, le recibió en su casa y vemos el milagro de transformación. Y así podemos seguir y seguir con ejemplos en las Escrituras. Y vamos a entender, tú y yo, que Jesús hoy nos está llamando a ti y a mí. Seamos como seamos, hayamos vivido como hayamos vivido, seamos personas sencillas o personas estudiadas o encumbradas. Quizá pudiera terminar con el ejemplo de Saulo, un hombre muy religioso, un hombre muy capaz, con mucha inteligencia, pero también no debemos olvidar que era un hombre malvado en su corazón, perverso, perseguidor de la iglesia, torturó a muchos cristianos, a otros tantos los asesinó o los llevó a la pena de muerte, y él se gozaba con esto. ¿Y cómo es que a Pablo también un día el Señor lo llamó? Y vuelvo otra vez a decir, sí, el Señor a todos nos está llamando. Seas como seas, hayas vivido como hayas vivido. Y esto es lo incomprensible de la gracia de Dios en nuestro corazón. Y por eso, al ver nuestra propia vida y nuestra propia experiencia y nuestro propio testimonio, podemos seguirnos mirando a nosotros mismos y decir, Dios sigue haciendo cosas incomprensibles. Me llamó a mí, imagínate. Te está llamando a ti, imagínate. Seas un simple pescador, tengas un puesto como Mateo o Zaqueo y tengas alguna posición económica, o seas un pecador como Pablo o como estos que acabo de mencionar, Dios nos llama a todos por igual. La clave está en si alguno quiere. Si tú hoy en este día quieres seguir a Jesús, no lo pienses más. A ver si me explico. Suelta las redes y síguelo. Levántate del banquillo y síguelo. Bájate del árbol y síguelo. Levántate de donde aquella luz te ha tumbado y entonces síguelo. Síguelo sin estar pensando en qué vendrá, sin estar mortificado en qué vendrá. Si tú te atreves a seguir a Jesús, lo que vas a ver que Él hace es que Él enseña, predica y sana. Su obra continuará adelante a través de nosotros. Tú y yo tenemos gente a nuestro alrededor que necesita oír la voz de Jesús. Y tú y yo somos ese instrumento que Él ha llamado para hoy, en el siglo XXI, poder ser la boca de Jesús, tu boca y mi boca, para que Él hable a los demás. Tú y yo podemos hacer la obra del poder de Dios obrando a través de nosotros, si tan solo queremos seguirlo y tomamos esta invitación. Es muy incomprensible. Quizá tú estés mirándote y decir, a mí me está hablando, a mí, y quizá con la gente que te rodea estás diciendo, yo también puedo. Si tú quieres, entonces puedes seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, Mateo 16:24, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por muy incomprensible que esto parezca, el Señor te está llamando y quiere hacer cosas grandísimas en tu vida y a través de tu vida en otras personas también. Por eso, al recordar nuestro back y recordar de dónde nos ha sacado el Señor, no podemos más que decirle gracias, Señor, porque ha sido tu salvación, porque ha sido tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor. Si te quieres unir a esta canción, hazlo con mucha gratitud. Piensa por un momento de dónde te sacó el Señor. ¿Qué estabas haciendo cuando el Señor te llamó? Y tú y yo podemos decir que no tenemos un testimonio muy diferente a este. Siendo personas sencillas, Él nos llama, nos ha llamado, nos llama y nos llamará. Y si el Señor hoy te está llamando a ti, lo único que necesitas es querer seguirlo y decirle gracias, Señor, por llamarme. Gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado a mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más, dile gracias. Y gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, por llamarnos. Dentro de esas cosas incomprensibles que tú haces está el llamado que nos has hecho, Señor. Ayúdanos a seguir tus pisadas cada día, Señor. Queremos tomar el ejemplo, Señor, de estos discípulos que al instante, dejando las redes, te siguieron. Señor, así nosotros hoy al instante queremos seguir tus pisadas y entonces ser testigos de lo que tú puedes hacer, de los milagros que estás dispuesto a realizar delante de nuestros ojos y, ¿por qué no?, a través de nuestra vida y de nuestro ministerio y de los dones que nos has dado, Señor. Haznos hoy tus discípulos, que aprendamos a caminar en gratitud a ti, Señor, por el llamado que tú nos has hecho, y que vivamos, Señor, desarrollando nuestros ministerios, nuestros dones, no como sintiéndonos obligados a hacerlo, mucho menos, Señor, que nos sintamos como que si no lo hiciéramos nosotros nadie más lo haría. Señor, permítenos ser agradecidos porque un día nos llamaste y nosotros te hemos dicho que sí, Señor, y ahora tú quieres seguir haciendo tu obra a través de tu iglesia. Hazlo, Señor, que nosotros queremos ser tus discípulos fieles. En tu nombre hemos orado, Jesús. Amén. Si hoy has escuchado el llamado del Señor, sí es a ti. Al instante, síguelo. Gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.